Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que están de nueva cuenta con nosotros en este programa con Esencia Jurídica. Su amiga Mireya Bonilla les saluda y bueno, pues le da la bienvenida, compañero. Muy buenos días, ya saben, es un viernes con Esencia Jurídica, un programa de abogados para no abogados, y ya saben, su amigo Heriberto Hernández Vargas, y contamos ahora sí con la presencia de la doctora Mireya Bonilla Fernández, después de haber ido a recorrer la Riviera Maya. Por ahí decía el máster que fue a recoger una tanga que dejó olvidada en la playa y por eso se tuvo que regresar a la semana de haber regresado. Bueno, eso no es parte de esta esencia jurídica, sino la temática a tratar. Son cuestiones totalmente de derecho y efectivamente estuve por la Riviera Maya, pero trabajando, compañero, Oh, porque así sí. es. Entonces, bueno, gracias por estar de nueva cuenta, pues aquí con nosotros. Tenemos pues el agrado, ¿verdad?, de contar con varios amigos que nos han dado, bueno, pues su punto de vista respecto a este programa y bueno, pues los invitamos a los demás a que nos visiten, a que hagan sus comentarios pertinentes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, lo que comunicamos es, bueno, la ciencia del derecho y pues digamos que cuáles son los elementos básicos que la conforman y sobre todo cómo se aplica en la vida cotidiana de todos nosotros, porque donde quiera está el derecho. Entonces tenemos pues para ustedes unas direcciones que darle para que se comuniquen: www.mundo40.com, abogadasver-ac@hotmail.com. En ese correo usted nos puede mandar algún caso, alguna pregunta personal y bueno, nosotros de alguna manera general principalmente, bueno, pues podríamos contestarla ya sea por este medio o también por el correo. ¿Tenemos otra dirección? Sí, nos comentaban que comúnmente nos encontraban en la página de Mundo de Jalapa. Ahí aparecía la televisión, el icono de televisión, y nos localizaban. Ahorita para poder vernos y recrearse con toda esta belleza, búsquenlo en Mundo 40 TV, así como se escucha, Mundo y 40 con número TV. Lo meten en YouTube, y ya que localizan el icono, van a buscar todos los programas que están ahí van a aparecer los de con esencia jurídica, y vienen todos los programas que han estado grabados en esta nueva etapa, para que aquellos que quieran ver los programas grabados. Sí, también tenemos una página de Facebook que está ansiosa porque usted ponga cualquier comentario. Se llama ¿Cuántos se dejan? Así de simple, ¿cuántos se dejan? Y bueno, pues ya que nos presentamos y de alguna manera les hemos dado cuáles son los objetivos de este programa de abogados para no abogados, bueno, pues quiero adelantarle las temáticas brevemente, las temáticas que trataremos a manera de pues comentarios, de cápsulas, ¿sí? Se llaman efemérides jurídicas, el concepto legal, conciencia práctica, teoría del caso y cultura arte jurídica. Todas ellas contienen ámbitos del derecho desde diferentes perspectivas. Empezamos con lo que es efemérides histórico-jurídicas. Fíjense que un día como hoy, 10 de junio, pero de 1898, el artículo quinto pues se reformó en el siguiente sentido. Dice: nadie podría ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por autoridad judicial. ¿Esto qué nos significa ahora? El hecho de que el artículo quinto haya sido reformado en ese año, estoy hablando de 1898, en nuestra Constitución, cuando estaba vigente esa Constitución. El hecho de que debían de pagarle a las personas la justa retribución por su trabajo. Sí, porque ahorita se nos hace de lo más natural que alguien realice alguna función, algún trabajo, y por ende y consecuencia lógica de que se le paguen sus emolumentos, sus salarios, sus honorarios. Pero en aquel entonces era muy común las tiendas de raya, que en lugar de pagarle dinero, les daban 2, 3 medidas de arroz, de frijol, maíz, para que subsistieran, nada más para que subsistieran, no para que pudieran hacer algo en favor de su familia. Actualmente, a raíz de eso, ya se ha retomado y quedó plasmado en la Ley Federal de Trabajo que a cierto trabajo corresponde una remuneración en dinero.
Y es que ese artículo quinto posteriormente fue perfeccionado justamente por el artículo 123 que está en la Constitución y que habla justamente ya de una manera más detallada, ¿verdad?, los derechos que tienen todos los trabajadores en sus diferentes acepciones, es decir, trabajar en grupo o trabajar en forma individual. Actualmente se añade, fíjense, una nueva manera de cómo trabajar y estamos hablando de una importación, ¿verdad?, de internacional, lo que conocemos como el outsourcing o una manera libre de pago. Sí, también hablaban de que ninguna persona podría realizar trabajos forzados. Actualmente en la Constitución ha quedado establecido que cualquier tipo de gabelas, malos tratos y trabajos forzados deberán de ser suprimidos de manera inmediata, tal y como lo señala la Constitución. Entonces vean que esa es la base de muchas cuestiones que actualmente para nosotros son muy cotidianas y nos dan la pauta a creer que siempre ha sido así, cuando en la realidad no era así. En algunos momentos a la gente la ponían a hacer calles, a barrer, a hacer todo tipo de trabajos para poder compurgar una sentencia. Fíjense, amigos, que bueno, esta situación hoy incluso sigue siendo una suspensión de los derechos civiles, derechos políticos y por supuesto económicos por el hecho de haber tenido una sanción jurídica. Es decir, si usted tiene privado, está privado de su libertad y está internado en algún cerezo, pues entonces esta retribución al trabajo está condicionada por ciertos parámetros de la ley de sanciones. Sí, efectivamente, vamos, si bien es cierto, la Constitución habla de que nadie podrá ser obligado a realizar trabajos o los mentados trabajos forzados, también es cierto que las políticas penitenciarias establecen que si uno realiza una labor, ellos le llaman tarea ocupacional y de terapia, hacer cosas, artesanías y demás, por cada día que yo me dedique a esas labores, mi día se duplica. Eso es, que la semana que para nosotros es de 7 días, para ellos sería de 12, en teoría. Pero, ¿qué es por qué viene el comentario? Porque si bien es cierto, la Constitución dice que nadie puede ser obligado a trabajar, aquí se le está prácticamente obligando, porque si no, no tiene esos beneficios. Si quieres que tu penalidad se reduzca y si quieres poder salir pronto, tendrás que realizar cierta labor que ellos dicen, es que es una tarea ocupacional que te va a reducir tu posible peligrosidad. Ese es el argumento que ellos manejan, pero al final de cuentas, trabajas, sales antes, no trabajas, no sales. Y eso se parece mucho aquí afuera, fuera de un cerezo, fuera de un centro penitenciario, en las empresas transnacionales, en donde de alguna manera hay una especie de esclavitud moderna, ¿no? Estamos hablando del sobretrabajo y que de alguna manera no es reconocido por estas transnacionales en virtud de este nuevo modelo de pago que es el outsourcing, en donde ya con un pago se supone que absorben todas los derechos que tú tienes como trabajador. Estamos hablando de salud y sobre todo económicos y por supuesto de bienestar psicológico. Sí, efectivamente, la política en materia laboral tiende a irse hacia el sistema anglosajón, donde se paga por hora, donde los sindicatos tienden a desaparecer, donde los derechos como son asistencia médica hospitalaria y beneficios en dinero o en especie tienden a desaparecer en beneficio de las empresas del patrón. Fíjense, amigos, que si usted actualmente tiene alguna problemática en el ámbito laboral, pues ya sabe, y esta es la Junta del Trabajo y Previsión Social, es decir, ellos se encargan de resolver ese equilibrio, esa equidad entre las partes de empresa, trabajador, en cuanto a la persona que considere que tiene los derechos que le pertenecen. Habría que ver, ¿verdad?, bajo qué parámetros trabajan.
hay mucho que hablar sobre esta junta, hay mucho desequilibrio. Sin embargo, bueno, pues todos los ciudadanos debemos estar informados y sobre todo participar de cómo están actuando nuestras instituciones en el ámbito jurídico, en este caso de la Junta de Trabajo, para efecto de ver de qué manera a la hora de que nuestros diputados bueno, se instalen y hagan iniciativas, también la ciudadanía participe para beneficio de todos nosotros. Efectivamente tenemos que ver la manera de que los derechos de los trabajadores sean respetados, que no vayan perdiendo derechos, sino al contrario que vayan siendo una fuerza motriz del país, que no se convierta en... Ellos hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo y nos estamos engañando mutuamente en perjuicio de la calidad del trabajo que desempeñamos. En muchas ocasiones los productos mexicanos no son competitivos por la baja calidad que presentan, pero no es porque no lo podamos hacer, sino simple y sencillamente no somos, no nos reditúan nuestra fuerza de trabajo en lo que debiera hacer, y entonces pues nosotros tenemos que buscar la manera de pues hacerlo, obrar en consecuencia, y ahí está el dicho ese de que tú haces como que me pagas y yo como que trabajo. Y el pueblo somos más, solamente es cuestión de informarnos y argumentar y defendernos justamente con argumentos de fondo, es decir, la ley todo lo contempla, para bien y para mal es cuestión de participar. Pues ven ustedes lo que nos significa esta efemérides jurídicas que ocurrió en 1898. Otra efeméride ocurre en el 2003, ya más de manera más contemporánea, y bueno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, con el propósito de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. ¿Qué nos significa esta ley? Bueno, siempre ha sido reiterada la situación en nuestro país, desde nuestros ancestros, ¿verdad?, de la cultura prehispánica, ese status quo o ese estatus de social, ¿verdad? Entonces unos sobre los otros. Aquí, bueno, en este efemérides jurídica, en el 2003, bueno, tuvo que hacerse una ley, la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación. Y tiene un alcance expansivo en diferentes temas políticos, económicos, sociales y culturales, porque la discriminación está donde quiera. Sí, miren, la discriminación se da en diferentes niveles, desde la casa, la escuela, la universidad, en el trabajo, en la política, en la economía, en todos lados. Pero más que crear una ley, deberíamos de crear modelos de cultura diferentes. En algunos lugares nos dan muestra de tener una cultura diferente, pero que su capacidad de asimilación de los diferentes grupos es muy grande. En Oaxaca, los mushes, o sea, el tercer género, no son ni agredidos ni discriminados, sino al contrario son respetados, y se convierte esta persona en la tía que todos van a pedirle ayuda y consejo. Es una persona que forma parte del conglomerado familiar, es parte de la familia y es respetada como tal. No es discriminada porque tenga una preferencia sexual diferente a la de nosotros, como sucede en otros lugares, donde hay necesidad de crear colectivos, de crear agrupaciones y crear normas para que sus derechos sean respetados. En ocasiones las mismas normas, los mismos colectivos que buscan integrarlos, que buscan que sus derechos sean respetados, llegan a tal grado de acciones defensivas que en lugar de integrarlos, los segregan, los hacen a un lado de la sociedad. Hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones, pero hemos llegado a tal grado de evitar la discriminación que, por ejemplo, anteriormente el vocablo era juez. Nos decían cuando yo estaba en la facultad y cuando yo era niño que el decir jueza estaba mal dicho, que decían por ahí un maestro, era un barbarismo. En la actualidad está aceptado decir juez y jueza, para evitar de que a la persona, a la mujer que tiene el cargo de juez, le tengamos que imponer un epíteto masculino. Se me hace excesivo esa situación, pero bueno, es criterio oficialista en ese sentido. No con eso significa que esa juez o jueza
va a tener el mismo respaldo oficial que un hombre. No, por el hecho que lo denomine de cierta forma, no por eso sus derechos van a ser reintegrados. Pero vamos a un corte comercial y regresamos en un momento. Gracias amigos por estar de nueva cuenta con nosotros. Estamos en www.mundo40.com. Ahí nos puede usted hacer los comentarios pertinentes. Nuestro programa con esencia jurídica. Y bueno, pues su amiga Mireya, Heriberto, aquí le estamos dando, ¿qué será? Temas del derecho que se aplican a la vida cotidiana, y hablábamos de situaciones que pasaron, las efemérides histórico-jurídicas. Hablábamos de, bueno, de la reforma del artículo 5º constitucional allá en 1898, ¿verdad? Para retribuir los esfuerzos del trabajo a quien lo hacía, ¿verdad? De manera justa. También hablábamos que en el 2003 se creó la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, una situación, un fenómeno social que es totalmente vigente. Entonces, eso es lo que nos significan estas efemérides jurídicas. Estamos aún en la línea de lucha, todos nosotros, autoridades y bueno, pues los ciudadanos, que tenemos que informarnos y participar de manera activa para hacer los cambios pertinentes y que nos beneficien a todos. Vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es el concepto legal. Fíjense amigos que la palabra accesión para los abogados, para el derecho, para todo aquel que se vincula con este tema, con esta ciencia, la palabra accesión, bueno, pues es trascendente y relevante, porque el concepto de accesión es el medio para adquirir la propiedad
mediante la extensión del dominio de manera artificial o natural, la accesión. Imagínese alguna situación, bueno, entre chusca o entre no chusca. Es la forma en que usted puede adquirir un bien y que se adhiere a el bien principal que usted tiene. Sí, vamos a ponerlo así, un ejemplo práctico, que es chusco, pero caería dentro del concepto, aunque no es legal. Vamos a suponer que a mi tierra llegan una vaca, un chivo, un borrego, no tienen marcas y al no tener marca, no tener fierro, es muy difícil que acredite a alguien la propiedad. Entonces llegan a mi tierra y esa accesión a mi tierra se vuelve de mi propiedad. ¿Por qué? Porque ahí estuvo, ahí creció, por ahí nació, ahí lo dejó la madre y se queda como beneficio a mí, a mí, a mi propiedad. Hablamos también, por ejemplo, en algunos momentos cuando viene una inundación y tierra que es agregada a mi terreno y gano superficie porque el río ha cambiado de cauce y la tierra se ha acumulado en ese lugar. Son diferentes formas de llegar a esa situación. Por ahí hay un caso chusco de ese concepto que lo oí hace muchos años de la accesión de Tres Patines, el programa cubano que salía en la radio hace muchos años, que hablaba de que lo estaban procesando él decía que por el robo de una reata. Dice, pero no, dice, la reata, dice, si usted se encuentra algo en la calle, tirado, ¿de quién es? Dice, pues si no aparece un dueño, no tiene una denominación, eso que usted encuentra tirado, se entiende que es suyo. Bueno, dice, yo me encontré una reata, dice, y me están acusando de robo. Dice, sí, dice, no te quieras salir por la tangente. El robo no es el de la reata, dice. Lo que pasa es que la reata al final llevaba una vaca. ¿Sí? Entonces, vean cómo es fácil de que algunos bienes se les agreguen otros y que con eso uno adquiere la propiedad del mismo. Vamos a decir que esa es una accesión de manera natural, pero también hay accesiones artificiales y ahí están los procesos. Por ejemplo, la prescripción positiva. Exactamente, vamos a suponer, mediante una jurisdicción voluntaria, mediante una información testimonial, acredito que mi terreno en el título de instrumento público aparece que tiene, por ejemplo, 1000 metros, pero yo al medirlo me doy cuenta que tiene más metros. ¿Por qué? Porque hubo un error en la operación matemática para sacar la superficie. Vamos a poner que las medidas y colindancias son las mismas, más no la superficie. Hubo un error en la operación, entonces puedo cambiar. Eso es una. La otra es de que al medir, yo tengo más terreno que el que originalmente adquirí y estoy usándolo desde hace mucho tiempo y las demás personas reconocen que ese derecho lo he estado ejerciendo yo y ese terreno no pertenece a ninguno de los colindantes. Luego entonces yo mediante una información testimonial, mediante una jurisdicción voluntaria, puedo acreditar la propiedad de ese inmueble, de esa parte del inmueble y me la adjudico a mi inmueble que yo tengo en propiedad. Fíjense amigos cómo la palabra accesión tiene muchos alcances y sobre todo que van a beneficiar a aquel que se le añada a su propiedad otra propiedad que finalmente o otra parte que va a ser o va a incrementar la propiedad de este. Entonces la palabra accesión es... Y además de que va a incrementar la propiedad, va a incrementar el valor. El valor, ¿por qué? Porque se le van a agregar más cosas, es agregarle de forma natural o de forma artificial, jurídica, algunas cosas más a ese bien y va a incrementar su valor. Fíjense que hay un principio en donde dice que nadie puede enriquecerse sin causa a costa de otro, pero si jurídicamente se hace valer por medio de la accesión esta nueva propiedad o esta nueva adquisición, entonces pues ya es válida. Sí, vamos, el término es el principio que estabas leyendo, el concepto es muy claro. Nadie puede incrementar su propiedad si no es en perjuicio de otra persona. ¿Por qué? Porque si yo lo adquiero, de algún lado estoy obteniendo mayor beneficios y va a ser en perjuicio de alguna otra persona, sea en entidad pública, sea en entidad privada,
pero en contra de alguien estoy aplicando el incremento de mis bienes. Totalmente, amigos. Entonces, miren, hay un vasto vocabulario dentro del argot jurídico. Estamos hablando de todo un diccionario. El maestro Rogina Villegas se dio la tarea en su momento de hacer un gran diccionario. Actualmente tenemos otras palabras, ¿verdad?, que se van vinculando todavía con ese gran lenguaje jurídico que, bueno, tenemos el deber todos de conocer. Se puede adquirir cualquier diccionario, usted lo puede bajar por internet. ¿Por qué? Porque créanme, se aplica a la vida cotidiana. Son palabras técnicas que pareciera que no nos interesan ni nos importan. Esta vez sí, créanme, amigos, yo les recomiendo, ¿verdad?, si usted tiene a bien, que lea de repente cuáles son los conceptos que se manejan en el derecho, porque todos, absolutamente todos, se aplican a usted. Efectivamente, como les decimos, este es un programa de abogados para no abogados. ¿Qué significa esto? Que nosotros le tratamos de traducir el lenguaje que nosotros coloquialmente usamos y que ustedes ponen así su carita de cereal inflado y nos dicen qué está diciendo este señor. Bueno, nosotros se lo estamos traduciendo. Hay otros programas que le podrán dar un lenguaje técnico, le podrán decir la quintesencia del derecho, pero es para especialistas en el derecho. Tenemos que ser un poquito más congruente. No toda la población es abogado, no toda la población es experto en derecho, no tienen el grado de maestría, de doctorado. Bueno, pues entonces hay que explicarle en qué consiste cada concepto. Hay que hacerle entendible los conceptos. Claro que sí, es un compromiso de todo profesionista, es una correlación que debemos de tener con nuestra sociedad, porque todos juntos debemos de hacer algo, debemos de crecer, pero para ello debemos entendernos de qué estamos hablando. De ahí que, bueno, los conceptos desde el derecho sean muy importantes y espero que usted lo tome como tal. Nuestro siguiente segmento se llama Conciencia Práctica y, bueno, aquí planteamos un hecho, hacemos un análisis legal y, bueno, pues proponemos estrategias jurídicas para que bueno, pues todos lo compartamos. Hoy tenemos un planteamiento jurídico que aquí nuestro compañero Heriberto nos va a comentar. Sí, miren, hace no mucho tiempo me preguntan una persona que tiene un familiar recluido en un centro de readaptación y reinserción social, como actualmente se denominan, por el delito de violación equiparada. Violación a una menor de edad. ¿Qué es una violación? Bueno, violación es aquel que obtiene cópula utilizando la fuerza física moral en contra de otra persona. La cópula se refiere a un contacto sexual. Exactamente. ¿Y ahora? Penetración en vaso idóneo y no idóneo, por objeto idóneo o no idóneo. ¿Qué significa esto? Pene vagina, pene boca, pene anal, dedos y cualquier otro objeto. ¿Y equiparado qué significa? Equiparado, que no es una violación como tal. ¿Por qué? Porque si bien se puede dar el consentimiento, existe una causa justificada para decir que esa persona, aunque haya dado su consentimiento, está impedido para discernir de lo bien o mal de una relación sexual. Hablamos, por ejemplo, de una persona que está drogada, que está incapacitada mentalmente, incapacitada físicamente, o aunque haya dado su consentimiento, se encuentra en una situación como sería la minoría de edad, como en el caso que nos ocupa. Muy bien, entonces una violación equiparada es un abuso sexual, de alguna manera sin la voluntad de esta persona. No, equiparada es con la voluntad, pero que esa voluntad expresada, ¿sí? No, o no expresada, Esforzada. Existe una causal para decir que ese consentimiento no es válido. Es un consentimiento superficial, por decirlo así. Vamos, esta menor consintió, pero por el simple hecho de ser menor de 14 años, en ese momento, esa violación esa relación sexual se vuelve violación, se vuelve en una conducta punible, una conducta delictiva, y se habla de violación equiparada, aunque haya mediado el consentimiento. Perfecto, entonces estamos hablando de un hecho sobre sexual, sobre una persona menor
que en un momento dado fue seducida y dio su consentimiento por el momento de esa acción. Exactamente. Entonces, el sujeto activo, o sea, la persona que ejerció la acción, fue sentenciado a 13 años, agotado todo el procedimiento, llegan las personas, sus familiares, y preguntan si ya tiene 8 años, para 13 pues, le faltan 4 años, que sí puede salir. O sea que esta persona que violó está internada en un centro penitenciario, en un cerezo, y bueno, ya tiene 8 años y preguntan si puede salir. Exactamente. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la pena mínima para el delito que nos ocupa es de 10 años. Para que pudiera salir necesitaría que su pena hubiera sido menor de 3 años hacia abajo. Entonces no tiene derecho a los beneficios que en materia penitenciaria tendría, como la suspensión o la terminación anticipada de la sentencia, cosa que no se puede realizar en virtud de ese precepto del Código Penal del Estado de Veracruz. Y bueno, también que se eleva en el Código Nacional de Procedimientos Penales para efecto de ser sancionado, y que de alguna manera el Código Penal, que aún sigue vigente, bueno, pues lo sanciona como un delito grave, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cuál es la estrategia jurídica en todo caso? Vamos a un corte comercial y regresamos en un momento.
amigos, bueno, pues estamos aquí regresando con ustedes, ya casi para despedirnos. Estábamos hablando sobre este hecho de jurídico de una persona que, bueno, incurrió en una violación equiparada, entendiéndose como esto el abuso sexual con un consentimiento, digamos, manipulado por la persona que en un momento dado pues fue objeto de ese abuso. Esta persona fue sentenciada y sancionada con 13 años de prisión, está internada en un cerezo y pregunta, ¿verdad?, cómo puede en un momento dado él, digamos que ya resolver esa situación en el sentido de poder obtener nuevamente su libertad. ¿Qué estrategias jurídicas pudiese tener esta persona? Bueno, a veces nos toca dar buenas, malas noticias, en este caso es mala. Tiene que compurgar la sentencia completa en virtud de que su penalidad mínima sobrepasa los 3 años y como consecuencia de ello, pues no podemos hablar de una terminación anticipada o una suspensión de sentencia que marca que deben de ser 3 años hacia abajo. Una. Otra, tendría que haber, para que eso sucediera, tendría que haber cumplido las 3/5 partes. Una. Otra, haber reparado el daño causado, la cantidad que le hubieran fijado como reparación el juzgador. O sea, son ciertos requisitos para que se dé esa situación, cosa que a él no le aplica. Es decir, aunque él quiera cumplir con esos requisitos, simplemente a él no le aplica por la naturaleza del delito, que es grave. Es un delito de los graves. Los de 3 años hacia abajo son delitos leves. Muy bien. Bueno, pues ese es la cápsula, ¿verdad? Conciencia práctica, es un hecho que nosotros, bueno, aquí les presentamos y vean cómo, bueno, puede aplicarse en un momento dado al caso concreto o algo parecido, ¿verdad? Pero se aplica en la vida cotidiana. Tenemos nuestro siguiente caso, nuestra siguiente sección ya muy rápido, que estamos hablando sobre de teoría al caso. Estamos hablando de que dentro del derecho, bueno, establecemos una serie de postulados, de situaciones categóricas que en un momento dado se deben aplicar a la realidad. Por ejemplo, los principios generales del derecho. Tenemos dentro de esos principios, específicamente en el ámbito penal, bueno, los principios de intercambio, de correspondencia, de características, de reconstrucción de fenómenos y de probabilidad. Este tipo de principios se aplican dentro de lo que es la criminología. Estamos hablando de los móviles que van a investigarse para dar cuenta de cómo se dio un hecho. Entonces, estos principios son el punto mínimo del cual se va a empezar esa investigación. Efectivamente, son el intercambio. Aquellos que ven por ahí la televisión de paga van a ver que hay muchos programas que hablan sobre la ciencia forense. En un hecho delictivo, la persona que comete el delito siempre deja algo y siempre se lleva algo. Es una regla inmutable. Así como que todos los días va a amanecer, así es exactamente. Todo mundo que comete un acto delictivo deja algo y se lleva algo. Y todos esos conceptos que tú dijiste vienen a ser parte de la criminalística, la ciencia que se estudia, se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con un hecho delictivo. La criminalística es esa herramienta, ¿verdad?, científica que apoya y ayuda a la ciencia tanto del derecho como de la criminología. Estamos hablando de que estudia los indicios, todas las evidencias que de manera mecánica se puedan descubrir para en un momento dado establecerlos en ese rompecabezas que es la investigación jurídica, la investigación criminológica y poder resolver el caso. Eso estudia la criminalística y por supuesto también está regida por estos principios de intercambio, de correspondencia, de reconstrucción de los fenómenos y de la probabilidad. Es esto de los principios, amigos, dentro del ámbito del derecho es un amplio campo de estudio, ¿verdad? En este momento solo se los mencionamos para que ustedes vean que no solamente se hace una investigación de manera arbitraria o de manera improvisada, claro que no, tiene toda una estructura. Y finalmente, bueno, nuestro sistema, bueno, según nuestro seguimiento, tenemos esta parte que se llama cultura arte jurídica y bueno, pues aquí
nosotros les comunicamos, les decimos a ustedes a manera de chiste, ¿verdad? Cómo es que también el derecho entra dentro de todos esos campos de, digamos que de ocio, ¿verdad? Por ejemplo, en el anime, fíjese que en el anime también existen temas que tratan cuestiones del derecho. Usted puede buscar en diferentes programas y va siempre a encontrar un personaje que, bueno, pues que le hace de abogado, le hace de investigador y bueno, pues ahí también digamos que se siguen estructuras del derecho que nosotros aquí le estamos comentando desde nuestro Bello Jalapa, nuestro estado de Veracruz, nuestro país México, pero que todo el mundo tiene un sistema de normas para efecto de poder, bueno, pues seguir, ¿verdad? Convivir junto con las leyes, junto con los otros seres vivos, junto con la naturaleza. Entonces el anime, que son obras que construimos los seres humanos, en este caso pues Japón, ¿verdad? Y tantos y cuantos programas al respecto, hablan del derecho. Ahí está un personaje, bueno, hay varios personajes, pero yo casi no conozco de anime, pero hay varios personajes que relacionan todas sus actividades, ¿verdad?, con la cuestión de la investigación y del derecho. Y ahora va el chiste. No es chiste, es el lado lúdico del derecho. Ya ve que estamos con el nuevo sistema oral, y en el sistema oral, en una etapa en la audiencia previa, se tienen que identificar las partes. En este caso está el fiscal y está el abogado defensor de la contraparte, y traen a doña Susanita, una señora ya entrada en años, muy conocida y apreciada en la colonia, la traen de testigos, y se acerca el fiscal y le dice: ¿conoce usted al fiscal? Y se le queda mirando y dice: sí lo conozco. Usted se llama Frank. Usted fue un dolor de cabeza para su mamá. No estudiaba, no quería hacer nada, le robaba el dinero a su mamá, lo mandaba a los mandados y usted no iba. Era un dolor de cabeza para su mamá. Además tenía costumbres medias disolutas. Y se queda el fiscal callado y le dice: oiga, ¿y conoce al defensor? Y se le queda mirando. Ah, sí, a Marco. Sí, estudió Derecho porque en ninguna otra carrera lo aceptaron. En todas las carreras lo corrieron por burro. ¿Por qué? Porque se dedicaba a jugar baraja, a tomar, dice, y por eso salió de abogado. Además, dice, que a su mujer le engaña con todas las secretarias que llegan a su oficina. Y entonces se queda muy serio el juez y le dice: por favor, se acerca el defensor y el fiscal. Ya estando cerca, le dice: 72 horas de arresto a aquel que se le ocurra preguntarle si me conoce a mí. Muy buen chiste, muy buen chiste. Al juez no le parece chiste. Amigos, qué bueno que nos visitaron, nos vamos, los esperamos el próximo viernes. Quédense bueno, pues con esta esencia jurídica, con todos los programas de la red, cuídense mucho, la paz. Nos vemos el próximo viernes, ya saben, un viernes con esencia jurídica. Hasta luego. En la red presentó Con Esencia Jurídica, un programa de abogados para no abogados. Te esperamos la próxima semana a la misma hora en mundo40.com.